Hola a todos, bienvenidísimos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Carla. Hoy quiero traerles un video acerca de un caso que no es reciente, tampoco es que pasaron muchos años, pero fue muy conocido en su momento por la impotencia que nos generó el accionar policial de los agentes de investigación y del sistema judicial en los años posteriores. Bienvenidos, este es el caso Pomar. Esto comienza en el año 2009. La familia Pomar inicia un viaje desde José Mármol, su localidad, rumbo a Pergamino, provincia de Buenos Aires, el día 14 de noviembre. A las 6:30 de la tarde, el matrimonio Pomar, Fernando y Gabriela, parte en un Fiat Duna Weekend rojo hacia la localidad de Pergamino junto a sus hijos, Candelaria y Pilar, de 3 y 6 años, y Franco, que era hijo de Gabriela de otro matrimonio. En el camino ellos dejan a Franco en la casa de unos amigos porque él tenía que rendir un examen el día lunes y se tenía que preparar. Y la familia Pomar iba a llegar de vuelta a José Mármol ese mismo lunes, pero a la noche. El motivo de este viaje era visitar a la familia y además también Fernando tenía una entrevista laboral ya que se encontraba desempleado en ese momento. Ya eran cerca de las 19 horas cuando Fernando le avisa a un familiar que ya están en camino. Un poco más tarde, Gabriela se comunica con una amiga abogada y le comunica que ya estaban en camino y que se encontraban a la altura de Claypole. Al día siguiente, los familiares de Fernando hacen la denuncia por desaparición de la familia Pomar. Desde entonces comienzan las tareas de rastrillaje. El 16 de noviembre, Casimiro Flores, que era un albañil que estaba viajando rumbo a Pergamino, llama al 911 y comunica que desde el primer piso de un micro logra ver al costado de la ruta 31 un auto volcado. Esta denuncia fue descartada sin ningún tipo de chequeo, fue descartada automáticamente. El punto de los agentes policiales era que esa zona ya había sido rastrillada según las actas. Si esto les parece un acto incompetente, esperen a ver lo que pasa cuando Casimiro vuelve de su viaje, durante su viaje de vuelta. ¿Qué pasa? Que digamos, cuando él vuelve a pasar por el mismo lugar donde había visto el auto. El 19 de noviembre, la policía dice que Gabriela activó su celular en la zona de Chivilcoy, a 2 horas más o menos de Pergamino, pero la fiscal lo negó. El 20 de noviembre, los investigadores obtienen una imagen de video captada el día de la desaparición sobre la ruta 7 en Villa Espil, en el peaje de Villa Espil, donde solamente se alcanza a ver a Fernando en su auto, y es ahí cuando surge una de las teorías que dice que Fernando era un hombre violento y que probablemente se haya llevado a su familia para matarla. El 23 de noviembre, solo 3 días después, aparece una segunda imagen de las cámaras de seguridad de otro peaje de la ruta 7, pero esta vez cerca de Luján, ¿sí? Es un poquito antes de Villa Espil, unos 20 minutos antes, en la que se ve en ese sí a los 4 integrantes de la familia dentro del auto. El 26 de noviembre, 10 días después de la primera llamada de Casimiro al 911, Casimiro vuelve a llamar al 911 para avisar que había vuelto a pasar por el mismo lugar donde había visto el auto rojo volcado y lo había visto de nuevo. Es decir, volvió a pasar por el mismo lugar y el auto seguía ahí. En esos 10 días de búsqueda, nadie había rastrillado la zona donde se encontraba el auto. El 1 de diciembre allanan la casa de los Pomar en busca de un arma que había comprado en teoría Fernando y no encontraron nada. Y esto refuerza la especulación de que Fernando se había llevado esa arma para terminar con la vida de su familia durante ese viaje. El 4 de diciembre continúan los operativos de búsqueda y la fiscal evalúa la hipótesis de si fue un accidente o fue un secuestro o autosecuestro. Antes de concluir con el caso, vamos a repasar algunas de las tantas hipótesis que se crearon en torno a esta familia. 1. Es que escapaban por deudas de hipoteca de la casa, pero esto fue descartado ya que se comprobó que las cuotas estaban al día. Otra era que escapaban porque él estaba en el negocio de la efedrina. También se dijo que él era violento, ya lo dije, y que buscaba terminar con la vida de su familia.
Otra de las hipótesis era que la familia se había ido al exterior escapando de deudas o de alguien que los amenazaba. Otra era que los habían secuestrado y, por supuesto, la teoría de la abducción. Como en casi todos los casos de desapariciones, no pudo faltar el papel de una vidente que decía saber dónde estaba la familia. Ella dijo para un canal de noticias llamado Crónica, dijo lo siguiente, lo voy a leer textual. Él está muerto, los chicos están por ahí, la mujer también, sí, murió. Se puede sentir algo muy turbio que tiene que ver con algo pasional y también tiene que ver con el triple crimen, estoy segura. Recordemos que el triple crimen se trató de 3 hombres que llevaban desaparecidos una semana. Ellos son Sebastián Forza, Damián Ferrol y Leopoldo Vina. Ellos fueron encontrados asesinados en un zanjón en la localidad de General Rodríguez. Este crimen fue relacionado con los narcos mexicanos y con la venta de efedrina. El 8 de diciembre finalmente se encuentra a la vera de la Ruta 31, en cercanías de la ciudad de Salto, aproximadamente a 40 minutos de la localidad de Pergamino, entre matorrales y árboles, un vehículo Fiat Duna Weekend volcado y 4 cadáveres. En breve se constata que era la familia Pomar, que estaba desaparecida hacía ya 24 días. El auto estuvo en ese lugar desde que se accidentó, el mismo día de la desaparición, y donde Casimiro Frutos, el albañil que pasaba en el micro, le había advertido al 911 2 veces. El 9 de diciembre, tras la culminación de las autopsias a los cuerpos hallados, se presupone que podrían haber quedado con vida al cabo de unas horas tras el accidente, al menos Gabriela, por el tipo de lesiones sufridas. Los 4 pasajeros que no llevaban colocado el cinturón de seguridad salieron despedidos luego de que el auto se apartara del camino, impactara en un zanjón y terminara volcado luego de dar una vuelta de campana. Fernando Pomar murió en el momento por un grave traumatismo con fractura de cráneo y su esposa Gabriela se arrastró agonizando y murió a su lado. Respecto de las hijas, Pilar, la más chiquita, la de 3 años, murió por una fractura del hueso frontal del cráneo, mientras que Candelaria, de 6 años, no se pudo establecer la causa de su muerte debido al estado del cadáver producido por roedores e insectos. Con respecto a las condenas, 11 policías fueron separados de la fuerza y enjuiciados, pero la causa llegó a prescribir. En el 2017 otros 2 efectivos fueron condenados por falsificar altas de rastrillaje, ya que habían asegurado que en la curva donde encontraron los cadáveres no había ningún indicio. Luego serían absueltos. Recibieron la orden de recorrer la Ruta 31 haciendo hincapié en cunetas y debajo de los puentes, pero ellos así todo nunca se bajaron del auto. Había llovido. Los pastos estaban crecidos, no se quisieron embarrar los borcegos, por eso no bajaron del auto. Si caminaban, los podrían haber encontrado tranquilamente. Luego de 11 años del caso, la justicia determinó que el Estado bonaerense fue el culpable. La Cámara de Apelación, en lo contencioso administrativo de San Martín, dispuso que por el mal estado de la ruta se deberá resarcir a 2 herederos de la familia Pomar. En efecto, el Estado provincial deberá indemnizar con el 70% del monto total de 1.700.000 pesos más los intereses al hijo que tenía Gabriela con otra pareja y a la madre de Gabriela. Se determinó que el 70% era para ellos, ya que la justicia le atribuyó el 30% de responsabilidad al conductor del vehículo, a Fernando, ya que el auto en el que se trasladaban no tenía en condiciones los neumáticos y aparte ellos también iban sin cinturón de seguridad. Bueno, gente, este fue todo el caso, esto fue lo que pasó, no sé qué opinan, déjenme en los comentarios lo que ustedes opinan. A mí sinceramente me dio mucha impotencia conocer este caso hace unos años y ahora que tuve que investigar y conocí mucho más detalles, la impotencia obviamente que es mucho más grande. Si hubiesen trabajado como debían trabajar los policías, los hubiesen encontrado a nada y aparte lo más probable es que Gabriela se habría salvado, ya que ella estuvo unas horas viva, agonizando, y lo más probable es que a ella sí la podrían haber salvado.
En este tipo de casos de desapariciones siempre se empiezan a crear hipótesis y llegó un punto que hasta los propios familiares empiezan a dudar. De hecho, la mamá de Gabriela cuenta que ella se empezó a creer esta hipótesis de que Fernando podría estar ligado al narcotráfico y se imaginaba que su hija y sus nietas estaban en un galpón encerradas sufriendo. Entonces me imagino ese sufrimiento durante esos días, que no era solamente de estar buscándola y sin saber qué hacer, sino también de qué les podría estar pasando en ese momento si es que las tenían secuestradas. Bueno, abajo les voy a dejar en la descripción las fuentes de donde saqué la información. Si les gustó el video, le den me gusta, comenten qué sintieron cuando conocieron este caso, si no lo conocían, qué opinan ahora con el diario de mañana, que digamos con ya todas las resoluciones, qué opinan de la justicia y de las condenas que se dieron, que fueron prácticamente nulas. Me olvidé de aclarar que se pudo comprobar que ellos volcaron porque agarraron un pozo que había en la ruta justo en una curva. Entonces, por pasar ese pozo, ellos se desvían y a pesar de que no venían a alta velocidad porque no pasaban los 90 kilómetros por hora, la curva era pronunciada y bueno, se fueron por la banquina y de ahí cayeron en esta zanja. La trompa del auto queda en la zanja y eso es lo que hace que el auto vuelque y quede con las ruedas hacia arriba. Entonces, ¿qué opinan con respecto a la indemnización? En mi opinión, me parece poco para la pérdida y el sufrimiento que tuvieron los familiares durante 24 días pensando que ellos estaban en otro lado y los tenían ahí a 30 metros de la ruta. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.